quienes no me conocen, soy Martina y vengo de parte del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra querida facultad a ser el coordinador de este panel que se titula Graves violaciones de derechos humanos y no humanos, donde vamos a tener dos ejes: por un lado justicia transicional y litigio estratégico, y por el otro lo que tiene que ver con la figura del ecocidio. Así que en primer lugar, quería anunciar que voy a ser un poco exigente en la cuestión del tiempo para poder llegar bien para la próxima conferencia del doctor Salvioli, así que van a ser de 15 minutos para cada exponente. En primer lugar, en cuanto al eje de justicia transicional y litigio estratégico, vamos a escuchar al doctor Nicolás Emanuel Olivares, de Argentina, investigador del CONICET, del Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa, y docente de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, cuya ponencia se titula Legitimidad Democrática, Derechos Humanos y Justicia Transicional en la Argentina 1983-1989, un breve análisis de los aportes de Carlos Santiago Nino y Owen Fish al juicio de las juntas. Así que te dejo en uso de la palabra, Emanuel. Buenas tardes para todas, para todos. Bueno, primero que nada, el agradecimiento del caso por la organización de este tan bonito evento. Celebro de sobremanera que podamos conversar, dialogar en un clima académico tan agradable sobre cuestiones tan relevantes, tan importantes, y sobre todo exponer distintos puntos de vista, distintos contenidos para enriquecer nuestra propia perspectiva. Bueno, como decía Martín, trabajaré sobre la ponencia que él presentó, compartiré pantalla, ustedes me dirán si la misma se aprecia, si se puede ver. Se ve bien. Muy bien, bueno, la pintura que tienen de fondo ustedes, que da un poco el marco a la presentación, es bien conocida, se llama Guerra y Paz, y es del autor brasileño Cândido Portinari, y creo que sirve también un poco como estructurante de esta situación normativa no ideal, para usar algunos de los términos que mencionaría Nino Fish, en la cual convivimos. Mi propuesta, trataré de ser lo más breve posible, es tratar de pensar la filosofía política desde un contexto normativo no ideal, especialmente, como señalaba mi colega Martín antes, desde un contexto de enunciación, de justificación específico, como ha sido lamentablemente el de la última dictadura militar, en el periodo 1976-1983. Pero al hacerlo he tratado de evitar el acercamiento o aproximación habitual, que es tratar la historia como lo empírico y la filosofía como lo normativo. Entonces, la pregunta fundamental es si acaso estos procesos históricos, políticos, sociales complejos no han generado cambios, transiciones, no solamente en los estados de régimen, sino también en los conceptos mismos desde los cuales pensamos la realidad. Es por eso un poco que entre mis objetivos argumentativos estará tratar de mostrar de qué manera Carlos Santiago Nino y Owen Martin Fish, dos exponentes maravillosos de filosofía política, uno por la Universidad de Buenos Aires, otro por la Universidad de Yale, tratan de repensar sus propios conceptos a la luz de este trauma contemporáneo que hasta el día de la fecha nos aqueja y nos ocupa. Por el lado de Nino, lo que trataré de decir es que su teoría se vuelve más cercana a una perspectiva no ideal, y por el lado de Fish, que abandona su conceptualización de los derechos humanos como derechos positivos para pensarlos como ideales sociales. Finalmente, trataré de hacer algo así como un puente o una conexión entre los conceptos de litigio estructural y democracia deliberativa. En cuanto a la teoría niniana, o de Carlos Santiago Nino, bien conocida por supuesto, y el pasaje de lo ideal a lo no ideal, es más que interesante ver cómo en su construcción teórica de fines de 80, principios de los 90, todos sus conceptos responden a la imbricación, es decir, a la integración en el concepto mismo, de elementos normativos ideales y no ideales. Es el caso de su concepto de estándar normativo o ideal regulativo, el concepto de constitucionalismo democrático, y así también el de derechos humanos. En estos tres casos que acabo de mencionar, la racionalidad subyacente, es decir, el aparato metodológico que emplea Nino para desarrollar su propia teorización, pretende estar en un punto intermedio entre lo que en aquel momento se pensaba como objetivismo moral
o hiperrealismo moral, entonces denomina su propia perspectiva como intersubjetiva. Es decir, los términos constitución, derechos humanos e ideales políticos son intervenidos a la luz de este proceso y son repensados desde esta lógica más intersubjetiva. Esto queda muy en claro, por ejemplo, en la segunda edición de su libro Ética y Derechos Humanos de 1989, donde se refleja, por ejemplo, que el concepto de derechos humanos no puede ser algo solamente positivo o dogmático, sino que más bien puede ser un concepto normativo o regulativo. En cuanto a otro pasaje relevante o interesante, de lo cual entiendo humildemente que poco se toma nota en la bibliografía actual, es la reconstrucción o la resignificación o la reformulación que el mismo Nino hace de su propio concepto de liberalismo. Al hacerlo, lo que genera es una anticipación, un giro de anticipación, una aproximación, una cercanía hacia lo que hoy entendemos más bien como republicanismo cívico. Para hacerlo comienza a distanciarse lentamente de la teoría más bien conocida de John Rawls y su liberalismo igualitario para generar otros ingredientes, otros elementos o aditivos que volverían al liberalismo de Nino algo más amplio o en sus términos sociopolíticos. No quiero aburrirlos con cuestiones terminológicas, pero simplemente decir que algunos derechos a priori tendrían un escenario anterior a la deliberación misma, mientras otros derechos a posteriori estarían en juego durante la deliberación misma para este autor. En este mismo periodo de tiempo es entonces cuando la filosofía política y la teoría constitucional de Nino comienza a tomar otro valor, otra significancia en su asesoramiento, ya no solo a los procesos humanitarios o de justicia humanitaria, conocidos en Argentina como juicios a la Junta, sino también en procesos interesantísimos de futuras reformas institucionales que no llegaron a ser, como es el Consejo para la Consolidación de la Democracia, ámbito interesante en el cual se proponían reformas que parcialmente fueron consideradas en nuestro país en 1994. Lo interesante, y para no extenderme mucho en este punto, es señalar que Nino llega a la conclusión de que sin virtudes cívicas, sin virtudes democráticas, como asimismo lo señalaba Rawls en su momento, no podemos tener una democracia robusta, profunda y fortalecida. Es decir, no podemos pretender las y los argentinos consolidar nuestro sistema democrático sin reciprocidad. En el caso de Fish, el pasaje o el paralelo en este mismo periodo de tiempo entre el concepto de derechos positivos e ideales sociales es bien explícito. En las distintas reconstrucciones al idioma castellano que se ha hecho de la obra de este interesante filósofo político norteamericano, lo que señala Fish es que el juicio de las juntas le ha servido para cambiar su propia idea de derechos humanos como imperativos legales para pasar a pensarlos como ideales sociales. Es decir, constituyen, a juicio del autor, una norma cultural que excede el ámbito normativo jurídico. Aquí estamos en la antesala de lo que podríamos llamar algo así como una especie de sistema pospositivista, o al menos no claramente positivista, o en algún sentido normativista. A su vez, este juicio a las juntas y su participación como asesor del gobierno democrático de aquel entonces sirve para que Fish ratifique esta hipótesis, señalando que entonces los derechos humanos fueron tomados como una bandera, como un ideal regulativo, y no solamente como una pauta objetiva, jurídica, positivizada. El segundo giro que este proceso político complejo, social, genera en la propia teoría, en la propia conceptualización o definición de Owen Martin Fish, es pasar de una postura algo mucho más crítica, valga la redundancia, de la escuela crítica del derecho, a una postura algo más matizada. Y al hacerlo toma por fundamentos lo que hoy entendemos como el movimiento feminista, y así también entiende que su propia consideración del derecho como una expresión de valores públicos merecería un trato mejor, debiera de darle un trato mejor o una mayor consideración y respeto, para decirlo en términos borquinianos, a la teoría de la escuela crítica del derecho. Fish, en un acto de valentía y honestidad intelectual y de humildad, señala que su propia perspectiva sobre los derechos humanos en este sentido y su propia ultracrítica a la escuela crítica del derecho tendría dos errores. El primero es pensar
que el apotegma o el eslogan "el derecho es política", habitualmente empleado por las y los defensores de esta escuela, no tendría la significancia que entonces se consideraba, es decir, la política no podría ser reducida a intereses y preferencias, y esto tampoco es lo que sostenían los críticos del derecho, sino que más bien está pensado en un término algo más noble e idealista. Este acercamiento a la escuela crítica del derecho, este primer acercamiento, este primer paso, es tomado en la obra de Owen Martin Fish a través de los trabajos de Frank Mickelman. Un segundo paso y un segundo error que él percibe en su propia teoría es en el verbo es, justamente de este eslogan, el derecho es política. Aquí Fish lo que trata de señalar que estos dos diagramas o círculos no estarían completamente yuxtapuestos, es decir, que el derecho no se comería a la política, ni la política al derecho, pero sí marcar que existe una relación y una influencia mutua. Nuevamente aquí la obra de Mickelman y una conferencia que da Frank Mickelman en Cornell sirven de veces como plataforma para que Fish repiense su propia perspectiva. Y al hacerlo se acerca y bastante a lo que hoy entendemos como perspectiva neorepublicana, republicana cívica, republicana liberal. Ahora bien, existen distintas maneras de presentar los procesos de justicia humanitarias, existen distintas reconstrucciones, propuestas de diseño institucional, no los voy a aburrir aquí con esto. Sí es interesante pensarlos a través de los procesos que conocemos como de litigio estratégico, litigio estructural. Tenemos aquí invitada a la profesora Puga, que es experta acerca de estas cuestiones, entonces no entraré en disquisiciones acerca de cuáles son las distancias conceptuales entre litigio estratégico y litigio estructural, pero creo que sí es muy interesante lo que señala nuestra colega al respecto de repensar en qué sentido podría ser expandible lo justiciable como un concepto que no necesariamente tiene que estar o permeado por los tribunales o solamente dirimido en tribunales, sino en otras instancias, como por ejemplo el Parlamento y el Ejecutivo. Al hacer esto, me he tomado la molestia de pensar a forma de ensayo, y para ir cerrando mi presentación, cuáles podrían ser las conexiones entre esta perspectiva del derecho como valores públicos de Fish y de democracia deliberativa de Nino, con este marco conceptual de litigio estructural para protección de derechos humanos. Un colega y amigo que es Roberto Niembro Ortega señala un poco esta conexión, destaca, y así también cita a la profesora Puga al señalar cuáles son los caracteres del litigio estructural y en qué sentido pareciera ser que las nociones de democracia deliberativa y litigio estructural tendrían vasos conectores, puentes o conexiones de sentido. En mi caso, mi humilde aporte estaba pensado para ver cuáles podrían ser al menos 3 atractivos de repensar los procesos de justicia humanitaria a través del paradigma, modelo o perspectiva deliberativo. En primer lugar, creo que la concepción democrática deliberativa permitiría enmarcar a los tribunales de justicia en un sistema dialógico de interacción de poderes, lo cual genera una nueva manera de ver la relación entre los poderes constituidos que ya no es necesariamente agonal ni de estricta separación. En segundo lugar, y continuando en conexión con lo anterior, y de forma concomitante al desarrollo de un posible litigio estructural protector de derechos humanos, creo que podemos tener 2 ventajas. En primer lugar, existiría un mayor índice de aceptabilidad de las decisiones alcanzadas si existen algunos organismos, mecanismos o instancias deliberativas. Y en segundo lugar, en conexión con algún artículo que quizás presente a futuro, entre lo que conocemos como teoría racional de la prueba y esta perspectiva democrática, que es la deliberativa, nos ofrecería un proceso probatorio algo más transparente, racional, yo agregaría razonable. En tercer lugar, y finalmente, pareciera ser que si compramos la idea de que si tomamos los mejores argumentos accederemos en algún sentido a resultados más informados o mejor informados, o al menos no tan mal informados, persiguiendo los principios de consistencia y veracidad, el litigio estructural podría alcanzar entonces lo que conocemos como un rendimiento epistémico mayor. Bueno, simplemente para finalizar y para concluir y retomar un poco lo señalado, creo que pensar a la justicia humanitaria, a la justicia transicional humanitaria o a la justicia post-transicional, quizás lo que nos toca en la justicia posguerra,
necesariamente nos compromete en el siglo XXI a no obsesionarnos solamente por aquello que pasa en los tribunales, sino también en otras instituciones políticas constituidas, y pensar a las instituciones políticas en un sentido más sistémico, holístico o integral. Bueno, desde ya, muchísimas gracias para todas y todos, espero haber sido... Gracias, Nicolás. No tuve que decir nada con el tiempo, perfecto todo. Bueno, a continuación vamos a escuchar a María Laveau, de Estados Unidos, de la University Southern California, cuya ponencia se titula Una etnografía del río de Los Ángeles, visiones subyacentes sobre lo no humano. Gracias, Martín. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Unas gracias especiales a los organizadores y las organizadoras de las jornadas. La verdad que para mí es un doble honor como socióloga. A ver si puedo compartir mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, bien. Genial. Decía, yo como socióloga, esto es un doble honor, espero que el diálogo interdisciplinario, estoy segura que va a ayudar a hacer crecer y madurar un proyecto que está en plena elaboración. A ver que me ubico, ahí está. Bien, bueno, comencemos, que tengo poco tiempo. A ver. Lo que tengo planeado para hoy, les cuento brevemente, es primero presentarles el caso empírico, que es, bueno, el río de Los Ángeles, un caso un poco particular, como un espacio, como un lugar me perdí, perdón. Bueno, como un lugar de construcción de concepciones sobre lo natural y sobre la importancia de los ecosistemas. Después voy a introducir las preguntas que fueron surgiendo a lo largo de mi trabajo de campo, un trabajo de campo que además se dio en el contexto de las restricciones por la pandemia, así que bueno, también preguntas que fueron saliendo del trabajo de campo. No creo que tenga tiempo de hablar de la metodología, así que voy a directamente ir a algunos argumentos provisionales que, como les dije, todavía estoy construyendo. Bien, y hablar del río de Los Ángeles creo que es imposible sin ir un poquito atrás en la historia. Espero que sea una sorpresa para quienes no están familiarizados con Los Ángeles, con California, que es donde yo estudio. Que sea una sorpresa saber que la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, que es una metrópolis pujante, nació en verdad como un centro colonial de viñedos, de huertas, para alimentar los presidios, los otros centros coloniales de California. Antes de la colonización sí teníamos uno de los pueblos originarios más grandes de Norteamérica viviendo alrededor del río, que también hoy participan de este debate sobre el futuro del río, del que ya les voy a contar un poco más. Y bueno, este centro agricultor en un lugar como Los Ángeles, que está rodeado de desierto, montañas, océanos, muy árido, fue posible gracias a la irrigación del río de Los Ángeles, pero poco después del asentamiento de los colonos españoles, ya el suministro de agua dependiente solamente del río de Los Ángeles no alcanzaba, y todos le dieron, la ciudad le dio la espalda al río, que es una frase que acá en Buenos Aires suena familiar. Y bueno, y a medida que la ciudad fue recibiendo ferrocarriles, el ferrocarril desde la costa este, los galpones, las fábricas, fueron desplazando este entorno agrícola y las zonas residenciales se expandieron, se construyeron casas sobre los antiguos canales de riego y se construyó cada vez más cerquita de las orillas del río, convirtiendo el río en un páramo de arena seca, un dolor de ojo lo llamó un intendente allá por 1934, y esto es posible porque algo que no dije es que es un río de deshielo, y entonces la mayor parte del tiempo parece un arroyo seco, aunque en temporada puede producir inundaciones. Entonces, a pesar de lo poco que llueve en Los Ángeles, el área es
es naturalmente susceptible a serias inundaciones. Hubo varias desde la fundación de la ciudad, y lo importante es que los esfuerzos para controlar estas inundaciones fueron improvisadas e insuficientes durante el siglo XIX, y en el siglo XX, después de dos tremendamente dañinas, sobre todo la de 1938, piensa en contexto de recesión después de la crisis económica y financiera, bueno, ahí fue que entre 1935 y 1959 el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que es un actor muy importante en mi investigación, se hizo cargo de la canalización de 83 kilómetros del río de Los Ángeles, enderezó su cauce y cubrió su fondo y sus bordes con hormigón. Entonces lo que tenemos hoy en día es ese río que antes serpenteaba y se bifurcaba, hoy es una gran zanja de hormigón que fluye directamente desde el valle hasta el Océano Pacífico, llevando el agua lo más rápido posible para evitar inundaciones, y 75% de su curso el lecho está cubierto de hormigón, el 94% del curso del río está envuelto en bordes de hormigón también. Entonces, bueno, para mí este caso es un ejemplo de la modernidad reflexiva, que es en palabras de Ulrich Beck, que, donde, digo, a medida que avanzamos en la historia, la asociación entre el río de Los Ángeles y una posible inundación catastrófica en realidad va dando paso a nuevas connotaciones. El río aparece ahora como un activo perdido, como un ecosistema fragmentado, y esta infraestructura es ahora la fuente de esta infraestructura que domesticó un río y eliminó el peligro de inundaciones, ahora es la fuente de otro tipo de riesgos, los riesgos ambientales. Con esto quiero llegar a que desde la década de los 70, de los 80, activistas ambientales entran en el escenario del río y promueven nuevas narrativas, presionan por reimaginar, rediseñar, recrear un río de Los Ángeles con ecosistemas restaurados y mayor accesibilidad del público. Y en palabras de un entrevistado, de alguien que entrevisté, de un ingeniero del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ellos también crecieron, dice. Entonces, incorporaron, esto quiere decir, incorporan otras preocupaciones, además de las inundaciones, y entran las variables del ecosistema en las evaluaciones que antes estaban dominadas por, bueno, costo-beneficio. Entonces, lo que pasa es que en las décadas posteriores a 1970, en los Estados Unidos, la ecología se convierte en un valor para preservar. Y las ansiedades sobre el futuro, las razones para movilizarse, ahora giran en torno al riesgo de daños sistemáticos, potencialmente irreversibles. Estas son amenazas invisibles que se derivan del progreso de la civilización misma, y la modernidad reflexiva entonces hace lo invisible político. La verdad es que acá estoy comparando con titulares de diarios dos casos similares, pero es cierto que el río de Los Ángeles no ha sido judicializado como por ejemplo el río Colorado, en el estado Colorado de Estados Unidos. Pero yo desde la sociología creo que es un caso importante para preguntarnos por lo subyacente. ¿Cuáles son las conceptualizaciones sobre lo natural, lo ecológico, que informan este tipo de litigios? Y a lo que quiero acceder es a cómo se construye socialmente una articulación diferente de la relación entre lo humano y lo humano. Como verán en la segunda captura, la de Los Angeles Times, aparece la palabra de la revitalización, que es algo clave entre todos los actores de mi trabajo de campo. Todos te dicen que es algo importantísimo, pero sin embargo, si uno pregunta qué quieren decir con revitalizar o restaurar, a cuándo el ecosistema exactamente, bueno, ahí es cuando
el escenario del río parece como un campo de imaginarios distintos sobre el pasado, y por supuesto ligados a futuros diversos y disputados. La verdad es que yo entré a mi trabajo de campo preguntándome qué hace que totalmente, este ambiente totalmente intervenido todavía se siga llamando río. Y una vez metida en mi trabajo de campo, me di cuenta que las definiciones más destacadas sobre lo que es un río y de cuán natural o cuán artificial es un río, se construyen a través de las afirmaciones sobre el pasado. Y bueno, sobre quién tiene derecho a hablar sobre este río, que es algo en lo que no me voy a meter hoy. Hay algo intrigante acá, que es que muchos de los activistas, muchos de los que participan de este escenario dirían que sí, que el cuerpo de ingenieros del ejército cuando construyó el canal de inundación mató al río de Los Ángeles, y que el trabajo de los activistas en verdad apunta al renacimiento de lo que alguna vez fue un ecosistema armonioso. A ver, que perdí el cursor y no puedo pasar. Ahí va. Bien. Pero bueno, ese raconto de que el río lo mataron el cuerpo de ingenieros del ejército, en realidad es desconcertante porque, como dijo un historiador que escribió un libro entero sobre el río de Los Ángeles, antes de la canalización, el río estaba lejos de ser considerado algo hermoso o valioso. Dice que había sido tan transformado por el desarrollo económico que incluso antes de la canalización, rara vez se lo veía como algo para ser salvado. Entonces, a partir de esto intrigante, me propongo mapear las diversas historias invocadas de este río y cómo se utilizan para hacer afirmaciones sobre el presente y sobre el futuro imaginado del río de Los Ángeles. Ahora no voy a meterme en cuestiones de metodología, quiero pasar a contarles cuáles son por ahora mis argumentos provisionales para que me ayuden a pensar juntos el caso. Y bueno, esto es un trabajo en progreso, por supuesto, pero lo que estoy ubicando hasta ahora es dos tendencias principales. Por un lado, un recuento cíclico de la historia del río, y por el otro lado, una narración incremental de la historia del río de Los Ángeles. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, este que es, bueno, para mí es una representación emblemática de esta narrativa nostálgica, cíclica, que es la reconstrucción por parte de un artista, Loren Bon, del molino de agua que irrigaba aquellos huertos y viñedos que les conté de los tiempos coloniales, como una especie de reencarnación artificial de un pasado bucólico. Y acá tenemos una cita de ella, donde justamente recurre a esta historia. Dice, bueno, cuando el río estaba aquí sustentaba árboles, cuando el río estaba aquí sustentaba la industria, apoyó la industria de esa manera antigua, al crear energía para que las cosas sucedieran, y a eso mismo estamos, dice ella, aludiendo cuando queremos reconstruir este molino de agua. Entonces, la verdad es que hay muchas instalaciones de arte a lo largo del río de Los Ángeles, y todas aluden a esta especie de terra incógnita, postindustrial, donde se reconstruyen elementos del pasado, se los hace renacer. Y es cierto, lo voy a pasar, ese es el intendente de Los Ángeles. En fin, hay una narrativa, creo yo, menos explorada en torno a este escenario en disputa, que es la de las mejoras lineales, el aprendizaje, las reparaciones, como un proceso de crecimiento, de toma de responsabilidad, que expande y supera aquel foco único en costo-beneficio que tenían en el siglo XX el cuerpo de ingenieros del ejército. Y acá les voy a brevemente leer una cita un poco caótica, pero espero que sirva para ilustrarlo. Esta es una arquitecta que trabaja para un estudio
top de arquitectura armando la revitalización del río, y dice que bueno, todo tiene tanto propósito, que dice, a mí también me gustaría dibujar árboles en todas partes, olvidarme de la gente. Pero no estoy para parecer una idiota mientras elijo una forma más inteligente de pensar el río, ¿no? Dice, hay un par de formas de hacer esta revitalización, elige una en la que no estés inundando 1 millón de personas al mismo tiempo. Podrás decir que se jodan las personas, esto era un estuario y ese es mi proyecto. Bueno, en realidad no lo podés empeorar, estoy parafraseando para ir más rápido, no se puede reducir nuestra capacidad de inundación. Creo que lo que está pasando acá es que está menospreciando ese raconto cíclico, nostálgico de los ambientalistas y trabajando con lo que hay. De hecho, está hablando con estudiantes, yo vi los proyectos de estos estudiantes y todos hacen eso, bueno, aceptar esta realidad, incrementar y mejorar a partir de eso. No voy a mostrarles la próxima cita, pero sí les quiero mostrar esta foto. Esto era anteriormente un centro de reparación de maquinaria ferroviaria, está altamente contaminado, y acá es donde los ambientalistas proponen, en este parque, bueno, remover el hormigón en esta parte del río, crear una isla inundable, un parque para la recreación, que permita, bueno, inundarse en eventos de extremas lluvias. Y acá es donde yo veo una paradoja, que es que aquellos que fueron los expertos, ¿no? Los ingenieros, los arquitectos, quienes en general son acusados de haber matado el río al intervenir y transformarlo con el canal de inundaciones, en verdad son los que proponen soluciones menos invasivas o menos artificiales. Por ejemplo, como les contaba acá, eliminar el lecho de concreto y compensar ese cambio con una isla artificial. A ver. Pero bueno, básicamente lo que me estoy preguntando, y hasta aquí llegué con mis argumentos provisionales, es ¿cómo esto sería diferente de estos planes de trazar un curso? Digo, se los acusa a los ingenieros de haber matado el río porque enderezaron el curso del río. La verdad es que es así, tiene una curva y después cae directamente en el Océano Pacífico, el canal. Pero, ¿cómo no serían estos planes de nuevo trazar un curso, ¿no? O por ejemplo, si pintáramos el lecho de cemento del color azul, como propuso un candidato a alcalde en los 80, digo, estos planes serían más el río de Los Ángeles de lo que existe hoy, serían un río de Los Ángeles más auténtico. Bueno, hasta acá llegué, no sé cómo estoy de tiempo, pero yo creo que casos como el del río de Los Ángeles son importantes para estudiar exactamente estas concepciones subyacentes que son las que informan las disputas donde se ponen las formas y los valores de la modernidad se ponen en cuestión. Y además creo que es importante de cara a los cambios climáticos rápidos que están enfrentando estas comunidades por demás ya vulnerables, para entender estos procesos y acompañar a estas comunidades. Gracias a todos y a todas por escucharme y por la paciencia. Gracias, María. Bueno, yo no dije, pero por supuesto después vamos a dejar unos minutos para preguntas e inquietudes, por eso por ahí también mido la cuestión del tiempo y voy avisando a los oradores y oradoras. Bueno, por último, vamos a escuchar a María Sol Márquez, de Argentina, de la Universidad Católica de Argentina de la sede Paraná, y también por parte del Colegio Militar de la Nación, cuya ponencia es titulada El ecocidio a la luz de los efectos indirectos de los conflictos armados, y que está presente en nuestra facultad, me avisaron. Así que le dejo la... Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación, Martín. Bueno, primero agradecerme a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y a la Clínica de Derechos Humanos de Carlos Saló Institute
por la organización y el fomento de estas actividades académicas, a los colegas y al público presente también. Hoy vengo a hablarles del ecocidio a la luz de los efectos de indirectos de los conflictos armados, que parecería que queda como medio descolgado de la temática, pero lamentablemente ocurrieron algunos sucesos desde diciembre hasta ahora que lo ponen de vuelta como en vigencia. Si bien lo estoy pensando en cuestiones en África, ahora tenemos que ver lo que pasa entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, en este contexto, vamos a pasar a la próxima. Voy a hablar un poquito, porque voy a resumir bastante, acerca de los antecedentes de la figura de ecocidio, los efectos que tienen los conflictos armados en el medio ambiente, la incidencia de los efectos en la población, no solo en el medio ambiente, sino como el efecto en el medio ambiente luego produce efectos en la población, el problema de los refugiados o migrantes, porque vamos a ver que no todos van a tener ese estatuto, y algunas reflexiones finales. Sí. Vamos a pasar a la siguiente. Primero, antes de mencionar qué sería el ecocidio y hablar de los antecedentes, voy a aclarar que la figura del medio ambiente la voy a tipificar o la voy a definir según el panel de expertos independientes para la definición legal del ecocidio, que dice que el medio ambiente es la comprensión de la tierra, biosfera, criósfera, litósfera, hidrósfera, atmósfera y el espacio exterior. Esto no está definido en todos los instrumentos que están tratando de avanzar en el ecocidio o en la configuración de delitos ambientales. Todavía no se propone, aparte de la definición, que sería importante definir qué comprendemos como medio ambiente, ¿no? Una vez dicho esto, lo que tenemos que decir es que lo que se está proponiendo actualmente como ecocidio, porque esto no es algo actual, sino como pueden ver en la presentación, desde 1972 se está hablando de la temática del ecocidio, pero por cuestiones de intereses de distintos estados y también políticos y económicos, esto no tiene un avance. Entonces, es importante mencionar que la última definición de ecocidio, que está configurada por este panel de expertos, refiere a que el ecocidio van a ser los actos ilegales o desenfrenados cometidos con conocimientos de que existe una probabilidad de que estos actos van a causar daños graves y generalizados a lo largo del plazo, a largo plazo al medio ambiente. Esto sería la figura de ecocidio que actualmente se está propiciando o tratando de que se incluya en el Estatuto de Roma. Bien, dicho esto, que es la figura actual que se está tratando de incorporar de alguna forma, vamos a pasar a hablar de los antecedentes. En la Declaración de Estocolmo, quedamos ahí en la declaración. La Declaración de Estocolmo en 1972, hubo unos grupos de trabajo donde se empezó a hablar de este tema de la degradación ambiental y contaminación transfronteriza, y el que esbozó este término fue Olof Palme, cuando se refirió a la utilización de Estados Unidos de la gente naranja para poder combatir en Vietnam. Que lo que hizo fue utilizar un desfoliante que lo que hacía era devastar lo que era la forestación para poder encontrar a los enemigos, y esto con el paso del tiempo se descubrió que generaba malformaciones de distinto tipo en la población que se prolongaban a través del tiempo, así que habían calado hondo en el medio ambiente y así habían comenzado a generar defectos de nacimiento, cáncer, labio leporino, trastornos en las terminaciones nerviosas de distintos individuos. Esto lo propone, no tuvo asidero en la Declaración de Estocolmo, pero sí se habló de la degradación ambiental y la posibilidad de contemplar que puede existir una contaminación transfronteriza. Posteriormente, se estableció la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, conocido como Convención Edmond, que en realidad lo que buscaba principalmente era evitar que se utilice al medio ambiente como un instrumento para llevar adelante los conflictos armados, es decir, que se buscaba que no se modifique el medio ambiente para tener una ventaja militar.
pero no, digamos, lo que no hacía era tutelar todos los efectos secundarios de los conflictos armados, ¿no? ¿Qué pasa con esas municiones que no estallan? ¿Qué pasa con la contaminación de las napas, con la chatarra, con la pólvora, con toda la contaminación por aerolización que se produce en medio de un conflicto? Todo eso no se trató. Y además, bueno, establecía que no se pueden utilizar técnicas de modificación ambiental, o sea, nada decía de esos medios que se utilizaban, que la finalidad no era modificar, pero terminamos. Bien. Entonces, esto posteriormente se siguió trabajando sobre este tema, obviamente es algo que se siguió debatiendo, pero en el afán de que vayan firmando cada vez más estados estas disposiciones, nunca se terminó de dar un encuadre muy tajante, ¿no? Entonces tenemos posteriormente, digamos, casi en simultáneo, pero primero surgió la iniciativa de la Convención Edmond, fue el primer protocolo adicional del Convenio de Ginebra, donde en el artículo 35 y 55 establecieron la prohibición de empleo de métodos o medios para hacer la guerra que sean concebidos para causar o que prevean que puedan causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente. Quiere decir que hay una conjunción, teniendo en cuenta que le está pidiendo que cumpla más un requisito para que pueda encuadrarse en esa prohibición. Esto sigue avanzando. En 1998, cuando empieza a debatirse el Estatuto de Roma, se intenta incorporar como un quinto delito juzgable por la Corte Penal Internacional el crimen de ecocidio, con toda esta idea, que todo este bagaje que ya veníamos con otras declaraciones y otras discusiones, y Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos se opusieron, por lo cual no quedó incluido dentro del Estatuto de Roma. Lo que sí se incluyó como crimen de guerra, dentro de lo que encuadra crímenes de guerra, son los daños extensos y duraderos cuando hay un exceso a la ventaja militar. Cuando hablamos de ventaja militar, como que ponemos en una balanza cuánto gané militarmente, cuánto me coloqué por encima del enemigo en esa situación. Bueno, si esa estadística me da más del 50%, estaría como avalado lo que hice. Para explicarlo así sencilla y rápidamente. Estas situaciones, y ahora sí pasamos a la próxima, este mapita de acá lo pueden visitar en Crisis Group, son todos los conflictos latentes y en desarrollo y que están reactivados en el mundo, ¿sí? Los que están con el rayito es porque están completamente activos, el rojo están en grave peligro de ponerse activos nuevamente, y los otros están como medio en stand-by. Obviamente tenemos el conflicto de Ucrania y Rusia ahí. Pasamos a la próxima, para que vean cuánta contaminación podemos estar hablando en medio de situaciones de conflicto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que decir es que los derechos humanos, si bien cuando hablamos de conflicto armado hablamos de derecho internacional humanitario, el derecho internacional humanitario tiene una ámbito de aplicación, ¿no? Acá ya te ubicás, ¿no? ¿Cómo? Acá ya te ubicás. Hay Nos votamos donde tomamos. Salte y Nogoyá quedamos para abajo. No, me parece que lo digo Nogoyá. No. Por eso me llama la atención, porque Nogoyá lo ubico por allá. No sé si desde ahí, desde el sistema, se puede cancelar, me parece que no. ¿No? Ahí está. ¿Sí? Sí. Continúan. Bueno, entonces le decía que el ámbito de aplicación del derecho internacional humanitario es acotado, ¿no? Mientras duran los conflictos armados, en el lugar donde se están desarrollando las hostilidades. Hay personas determinadas también sobre las que se aplican distintos estatutos, pero lo importante es que una vez que finaliza el conflicto armado, los efectos de esos conflictos continúan en el terreno, ¿sí? La devastación, la contaminación, es algo que se prolonga a lo largo del tiempo y que recae sobre toda esa población que se quedó o que tuvo que volver al lugar en el que habitaba. Entonces, esto termina vulnerando derechos humanos, porque cuando finaliza el conflicto, volvemos a la tutela de los tiempos de paz.
Y en ese momento comienzan un montón de afecciones, sobre todo en el derecho a la salud, que afecta directamente al derecho a la vida. Entonces podemos decir que estos efectos de los conflictos armados generan consecuencias en el medio ambiente que posteriormente van a tener efectos sobre la población. Algunos de los efectos que van a tener sobre el medio ambiente, que están ahí viendo la placa, son el cambio climático, reducción de la capa de ozono, contaminación del agua, deforestación, incendios, desertificación, degradación de la tierra, disminución de diversidad biológica, contaminación radiactiva, dispersamiento de sustancias, que todo eso, en la próxima placa, que sería una imagen medio fuerte de disculpas, traen distintos resultados adversos para la salud, no solo humana, sino también de la vida silvestre, ¿sí? Tanto de las plantas como de los animales. Se aumentan los riesgos de infecciones respiratorias, dolor de cabeza, mareo, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, cánceres, hepatitis, cólera, malformaciones, alteraciones genéticas. Además, esto suele generar la destrucción de la biodiversidad, lo que afecta a bosques, campo, cultivo, y esto deja sin alimentación también a la población residente del lugar. Pasamos a la próxima. Bien, ¿qué pasa entonces? Vamos a tener una cantidad de población que se va a ir del Estado no porque tenga un temor de ser perseguido, sino porque no tiene la forma de poder garantizar sus derechos humanos básicos, que están en el núcleo duro de derechos humanos, no los puede garantizar. Entonces, tiene que emigrar y no puede ser considerado refugiado porque no se está yendo por un motivo de persecución o de temor, pero en realidad fue por consecuencia de la contaminación de los conflictos armados que devastó el lugar en el que vivía y no le permitía continuar viviendo en su lugar original. Algunos ejemplos que tenemos, como mencioné, la gente naranja, también tenemos en el caso en la guerra del Golfo, en la guerra contra Irak, que se utilizaron algunas municiones con uranio empobrecido, que eso lo que hacía era incrementar la posibilidad de penetración en vehículos blindados, y eso generaba una aerolización de su uranio empobrecido, que lo que hacía era que lo aspirara, tanto mismo los soldados estadounidenses como también la población que está en el lugar, y eso generaba problemas luego genéticos en la población, de cáncer, etc. Pero había un agravante. En esta operación, que fue llamada tormenta del desierto, es conocida por las tormentas de arena. Entonces, finalizar esta situación y quedando los proyectiles y estos residuos expuestos, venían las tormentas de arena literal, como uno ve, un torbellino de arena, y desperdigada, diseminada por lugares donde no se había desarrollado el conflicto, toda esta gente contaminante, incluyendo población que no estaba dentro del conflicto ni cerca del conflicto. Y otro caso más reciente también, son todos casos de estudio, ¿no? El presidente ucraniano Zelensky denunció que Rusia utilizó bombas termobáricas, las cuales lo que hacen es consumir el oxígeno del lugar, generando una onda expansiva mayor a las comunes y arrasando todo a su alcance. Así que todo lo que alcance la onda expansiva no va a sobrevivir, ¿sí? Esos son algunos ejemplos de cómo va quedando devastado el ecosistema y que después no se puede reconstruir nada en ese lugar. Bien. Bueno, esto, como les decía, generó algunos desplazamientos forzosos que no pueden ser encuadrados en el Estatuto de Refugiados. Vamos a la próxima. Por cuántos van a ser considerados migrantes, con todo lo que implica eso, con toda la vulnerabilidad que implica ser considerado migrante y no tener este beneficio del Estatuto de Refugiado. Pasamos a la próxima. Y las consecuencias indirectas o directas, en realidad, que los efectos indirectos de los conflictos armados tienen sobre los derechos humanos, es decir, finalizar el conflicto, es que fuerza a las personas a migrar, generando desarraigo, discriminación, ponen en peligro su integridad física y psíquica, porque obviamente que el lugar en el que se encuentra nuevamente no está en condiciones de poder desarrollar la vida humana, en problemas de desigualdad en el acceso a la salud, tráfico de personas, desarraigo, pobreza, trabajo informal, precario,
dificultad para poder abastecerse de alimentos, pérdidas de trabajo en virtud de esta devastación. Por cuanto podemos decir que estos conflictos, las consecuencias indirectas de los conflictos armados, perpetúan efectos en el medio ambiente que generan una violación de los derechos humanos finalizado en el conflicto. Y debemos decir que la figura de ecocidio o el establecimiento de los delitos ambientales debería prever esta situación de estos efectos indirectos de los conflictos armados para buscar alguna responsabilidad que vaya más allá de la necesidad militar. Es decir, está bien, generó una ventaja militar, podría estar justificado, pero deberíamos de todas formas solicitarle a quienes hayan intervenido en la utilización y hayan devastado estos territorios con la justificación de la necesidad militar, que contribuyan a la reconstrucción o en la reparación del medio ambiente para poder restablecer los derechos de esa población. Y como reflexión post-pandemia, podemos decir que los conflictos armados siguen sucediendo, que parece que la pandemia no sucedió, nadie comparte con barbijo, nadie tiene en cuenta la saturación del sistema sanitario para pensar en el desarrollo de un conflicto y tener que atender a los heridos de guerra. Entonces, me parece que el tema del cuidado del medio ambiente y sobre todo de la población civil en estos tiempos pandémicos o post-pandémicos es un tema que nos tiene que seguir interesando, porque estando por la pandemia, un colapso sanitario, generar estas situaciones que ponen en peligro a la población, o lo que hacen es agravar la situación del colapso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los expositores y las expositoras. Vamos a dar lugar al espacio de preguntas o inquietudes. No sé si alguien quiere compartir alguna reflexión o alguna inquietud que tenga. Sí, para eso yo te quería hacer una pregunta. En tu opinión, sobre el desarrollo actual del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional ambiental, ¿no crees que hay una suerte de insuficiencia, o menos normativa, que está fuertemente concentrada en la visión concéntrica, y no le falta más una visión ecocéntrica para prevenir tipo de cuestiones? No sé, a mí me viene a la reflexión, por ejemplo, en términos de aplicabilidad del derecho, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia relativa al uso de armas nucleares y a la posibilidad de compararla con la aplicación del principio de legítima defensa, donde la Corte Internacional de Justicia en realidad no aplica un criterio basado en el medio ambiente, sino aplica un criterio basado en la posibilidad de hacer uso de la legítima defensa dependiendo o no de una agresión armada. Entonces, lo que me parece es que hay que dar un salto evolutivo y pensar quizás en el medio ambiente como un bien autónomo y frente a lo cual el estado actual del derecho internacional, Mariana, quizás no da la respuesta que está haciendo. Sí, bien como vos decís, no está dando la respuesta y me parece que es responsabilidad, por eso la necesidad militar, tenemos que tutelar qué pasa con esa reparación del medio ambiente y el establecimiento, o tratar de restablecer al estado anterior el medio ambiente, no pensando en un estado particular como está, sino pensando en el medio ambiente, como vos decís, como un bien autónomo de la humanidad que es propio de un estado. Y respecto a eso, el artículo 36 del primer protocolo adicional al Convenio de Ginebra dice que todas las nuevas armas, técnicas y métodos tienen que evaluar que no generen un daño, ¿sí? Y que se evalúe la licitud en virtud del daño que pueden ocasionar. Es decir, que deja como una puerta abierta de que pensemos que en realidad estas armas que se utilizaron y que no hay una convención específica para esos métodos o esas técnicas, en realidad está prohibido, porque lo que dice es, bueno,
deja como la puerta abierta, medio soft, a los estados de pensar si es lícito o no es lícito esto que estás haciendo porque estás dañando a alguien. No lo reta, no es tajante, pero abre la puerta como diciendo, dejamos esta norma genérica para que todos estos nuevos armas, métodos y técnicas que se utilicen, si generan un efecto nocivo sobre la población, sobre el medio ambiente, te restrinja si no los utilices o no los sigas produciendo. Por eso es importante la responsabilidad no solo del combatiente, por eso el tema del Estatuto de Roma genera responsabilidad personal sobre el que está combatiendo, pero en realidad lo más importante es la responsabilidad del Estado que está utilizando los medios económicos para desarrollar, para comprar todos esos métodos que va a utilizar el combatiente, que en definitiva combate con lo que le da el Estado. No sé si hay alguna inquietud más, si no yo quería preguntarle algo a Emanuel. Creo que la figura de Santiago Nino es respetada por la enorme mayoría de la academia y también de la clase política nacional, entonces me llamaba la reflexión y me pregunto algunas causas o cuestiones que vos puedas identificar que sea tan respetado en la teoría y tan ausente en la práctica, muchas veces, ¿no? Digo, eso me moviliza, por lo que convoca su figura. Bueno, muchas gracias, Martín. Seguramente no tengo la respuesta acerca de por qué no ha aprendido en la práctica hoy. Sí está muy claro que en el periodo transicional, digamos, hay vectores, factores o situaciones de contexto muy claras que contaminan o impiden que una propuesta teórica pueda funcionar o caminar rápidamente. En algún sentido, quizás este pasaje que trato de resignificar o de tomar de su obra, de un liberalismo amplio o un republicanismo cívico, puede también ser pensado como una autocrítica de Nino acerca de cuáles son sus postulados de inicio acerca de estas cuestiones. De hecho, un poco este viraje te ha generado algunas críticas, estas nociones de derechos a priori, de virtudes democráticas o virtudes cívicas, pero creo que es bien interesante pensar en cuanto a tu pregunta, cuáles son las condiciones no ideales de posibilidad para que tenga sentido el andamiaje o el funcionamiento adecuado de una teoría. Una de las preocupaciones últimas de Fis y Nino respecto de estas cuestiones tenía que ver con la discusión más profunda de qué significa una buena educación pública. Creo que quizás allí podemos retomar en algún sentido esto, ¿no? Humildemente creo que en su práctica y en su experiencia y en las y los colegas que se formaron de una manera más cercana o no tan cercana a él y otras colegas que enseñaban con él, creo que está un poco la lógica de que discutir democráticamente implica aceptar la diversidad. Y que en la diversidad hay un valor no solamente moral, sino cognitivo. Que si tendemos a hacer cadenas de razonamientos distintos, esto tiene un valor y debiera de ser respetado. Luego, ¿por qué debiera de priorizarse una cadena de razonamiento por sobre otra? Quizás, bueno, ahí lo relativo es argumentar y ver cuál es el mejor argumento, etc. Pero creo que estos giros que trataba de marcar tanto en la teoría de Nino como en la de Fis, marcan algo que habitualmente no se señala, que han sido coherentes, consistentes no solamente con su idea, sino con su periodo de tiempo. Es decir, tratar de pensar en el marco de posibilidades que tenían. Luego, claro que puede funcionar o no, y creo que esa línea de seguir haciendo un trabajo de revisión más humilde acerca de las propias teorías nos puede ayudar y mucho. Sobre todo, estoy bien interesado por pensar de qué manera podemos generar un mejor diálogo con las y los afectados de un problema político, de qué manera podemos pensar en que las y los afectados no solamente tienen que estar
con la mejor o mayor de las formaciones en un sistema parlamentario, sino en distintas instancias informales. Esto creo que también sirve para desmitificar la idea de que deliberar no es solo para algunos sectores y no es para otros, sino que justamente todo lo contrario, ¿no? La idea es igualar en el mejor de los sentidos. Pero bueno, esa pregunta que vos te haces acerca de por qué prende o no una idea, creo que en términos conceptuales tiene que ver más bien con qué significa que los ideales políticos están situados. Lo que está claro es que Rawls tomó nota, Nino tomó nota, y lo que me pregunto es si nosotros estamos tomando nota. Pero bueno. Gracias. No sé si hay alguna inquietud, alguna reflexión que igual quieran hacer quienes se expusieron también. Bueno, yo quería hacer una pregunta para la comunidad sobre el trabajo de campo que hizo del Río de los Ángeles. ¿Se escucha? Sí. Me alcanzó a quedar claro qué derechos estaría afectando con respecto a esta construcción que se hizo en el río. Entiendo que hubo una modificación en el ecosistema por la construcción, pero también entiendo que hubo un propósito para hacerlo. Supongamos que si no se hacía esta construcción, una lluvia se podría inundar todas las casas de Chile, se ocupaban en zonas cercanas. Sí, exacto. Bueno, yo primero que nada, yo no soy abogada, así que estoy mirando el caso desde la sociología y lo estoy mirando preocupada por cómo conceptualizamos la relación entre lo humano y lo no humano, o cómo entendemos al ecosistema y la interrelacionalidad que yo creo que es un paradigma como que está surgiendo. Esa es como la preconcepción con la que entro a mi trabajo de campo, y creo que en tiempos de antropoceno, de cambio climático, hay algo que necesariamente tiene que cambiar en la relación entre lo humano y lo no humano. Digo, en la academia, de hecho, está totalmente, digo, en la academia, en las ciencias sociales, en las ciencias, bueno, en las disciplinas humanitarias, está como superada esa dicotomía entre cultura, naturaleza, lo humano, lo no humano, pero cómo eso se desarrolla en el campo, ¿no? En la realidad. Esa es mi interrogante, y yo creo, bueno, por supuesto, como no soy abogada, tengo otras virtudes, otras habilidades. No sé pensar también en términos de derechos, pero sí creo que esté judicializado o no, el debate se esté dando en un ámbito judicial o no, de todas maneras está informado por el entendimiento subyacente de esta relación, o de cómo entendemos a los ecosistemas. No es lo mismo plantear que un río tiene derechos, ¿eso en qué se funda? Todo ese planteo se tiene que estar fundando en debates y en militancias, en activismos que se vienen dando hace un tiempo y que están construyendo esos conceptos. Eso es lo que yo estoy mirando, y no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero bueno, es lo que puedo desde la sociología. ¿Y más? Sí. No, sobre el tema del ecocidio, quizá comentaste la ponencia en relación a la guerra. Yo pensaba que en realidad podría ser, ¿no?, la identificación del ecocidio en relación a la guerra,
y en relación con los estados, pero parecería por lo menos un desafío pensarlo solo en ese lugar, en los estados, cuando me parece que el ecocidio lo podemos ver, en un caso acá del Amazonas y otros muchos lugares, y el fracking, y la industria farmacéutica, y las empresas, la responsabilidad de las empresas en el ecocidio, que lo hacen solamente por ganar dinero. Parecería que si vamos a poner un delito de ecocidio, quitar todas las cuestiones vinculadas con la guerra y no sean también sujetos activos las empresas, parecería un desequilibrio, coherencia. Sí, quizá en el recorte, para tratar de respetar el tiempo, saqué algunas cosas que se escribí en la ponencia, que en realidad yo vengo a hablar del ecocidio y los efectos indirectos de los conflictos armados, porque en realidad el ecocidio y el delito ambiental está pensado en las empresas y los sujetos que buscan una ventaja económica a costa de dañar, o que pueden dañar pero generan un beneficio económico y no miran lo que está sucediendo con el medio ambiente, y así dañan y vulneran un montón de derechos humanos. Entonces yo en realidad, eso que traté de recortar un poco y por ahí no se entendió, lo que venía a plantear es que falta tutelar una parte, que por eso mostraba el mapa ahí de los conflictos armados, para que se vea que es una gran proporción de nuestro planeta, que está bajo los efectos contaminantes de los conflictos, que no solo las empresas son las que contaminan, sino que los conflictos también. Por eso también hay un debate que es, por un lado, la incorporación del ecocidio como este daño grave y extenso y duradero, que puede ser, que principalmente lo proponen como parte de empresas y de sujetos que con tal de obtener un beneficio económico dañan el medio ambiente sin importarle. Esto era la propuesta inicial del ecocidio, pero también está en la definición de delito ambiental, como que van por dos carriles, que lo que dice específicamente, y lo dice Nielemann, dice que se entiende al delito ambiental como un término colectivo para describir actividades ilegales que dañan al medio ambiente y tienen como objetivo beneficiar a personas, grupos o empresas a partir de la explotación, daño, comercio, robo de recursos, incluidos entre otros delitos graves, hasta la delincuencia organizada transnacional. O sea que en realidad tenemos como dos carriles: pensar el ecocidio como una vulneración a toda la humanidad, y por otro lado los delitos ambientales que pueden llegar a afectar al medio ambiente, pero no al medio ambiente como decía recién Esteban, que preguntaba Esteban, no como un bien de la humanidad, sino como en algún lugar puntual, contaminado, para obtener una ventaja económica. Por eso es importante que se avance y que se desarrollen los dos puntos, tanto el ecocidio por un lado, como el delito ambiental por el otro, y que se establezcan las responsabilidades, por un lado de los individuos, incluyendo las empresas, y que caiga el velo societario de quiénes son los responsables y tengan que ser responsables por sí. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los conflictos armados, que también hay una clara responsabilidad del Estado por no controlar, por no tener leyes regulatorias, y en otro porque el Estado es el que está comprando esos medios y está proveyendo esos medios para hacer esa destrucción. Entonces me parece que es importante que se haga una distinción y que se avance en los dos carriles, en el ecocidio y en el delito ambiental. Uno podrá ser incluido en el Estatuto de Roma, pero necesariamente para otros necesitamos una convención donde se establezcan estas prohibiciones y sobre todo sanciones, porque una convención, una declaración sin sanción, ni una sanción que de verdad en esas sanciones podrá disponer, no, sean como más tajantes, porque la realidad que hay, pero hay estudios científicos que dicen que para el año 2150 ya la raza humana no va a estar en esta tierra en virtud de nuestros actos en contra del medio ambiente. Entonces me parece que es importante que empecemos a verlo, como decía recién Esteban, como un bien de la humanidad del medio ambiente y no como pasó en este estado, pasó en este otro estado. Entonces sí respondo. Gracias.